Si usted me puede acompañar a Romanos capítulo 14. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Oro que no me extienda tanto, sino que pueda poder encapsularlo, resumirlo para que usted pueda comprenderlo y pues podamos salir también temprano y no tarde. Si vamos a Romanos capítulo 14, prácticamente vamos a poder tratar de desglosar todo el capítulo. Si no, pues convertimos el mensaje en dos. Dice Romanos 14, verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice verso 2: porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dice Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hoy vamos a hablar sobre cómo fortalecer a hermanos débiles en la fe. Y una de las cosas que antes, como introducción, que yo he aprendido, aparte de todo lo que vamos a decir, es que yo siempre utilizo la manera de ver a los hermanos en debilidad, sabiendo que algún día también yo estaba allí. Así que no me creo superior a nadie, ni tampoco me creo inferior a nadie, sino que siempre veo la condición de la persona, la cual refleja donde yo estaba y de donde Dios me sacó, y siempre con la compasión de Dios poder ayudar a las personas a salir de esa debilidad en fe. Ahora, algo muy importante antes de comenzar la lección es que débiles en la fe no es alguien que está en pecado, porque muchas veces creemos que no, que el hermano está débil pero está fornicando. Eso no es ninguna debilidad, eso es un pecado. Diga conmigo: pecado. Débiles en la fe se refiere a otras cosas que suceden dentro de una persona que ha creído y que se guarda, pero que tiene algunas debilidades, las cuales vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer a hermanos que están en la fe? Lo primero que Pablo, el apóstol Pablo, dice en Romanos 14 es que dice: reciban al débil en la fe. O sea, lo que Pablo quería decir es que no hagan a un lado al hermano que tiene algún tipo de debilidad, sino que nosotros que decimos que tenemos una fe poderosa y que tenemos una fe que está en pie, tenemos que ser condescendientes y poder recibir a los hermanos que están débiles en la fe. Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero Pablo le añade una condición y le dice: pero no para contender sobre opiniones. Aquí Pablo nos va a ampliar un poquito qué es ser débil en la fe. Para Pablo, ser débil en la fe era alguien que quizás podía de alguna manera entender que se le podía permitir o no permitir hacer algo dentro del cristianismo, y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero lo que Pablo dice es que tenemos que recibir, o sea, aceptar al que está débil en la fe. Y muchas veces lo que nosotros hacemos en la iglesia es todo lo contrario, es rechazar y poner a un lado al que está débil en la fe porque no está viviendo una vida en santidad como yo la estoy viviendo. Y Pablo dice: recibid al débil en la fe. Diga conmigo: recibid al débil en la fe. Pero no debemos recibirlo por el bien de levantar un debate sobre opiniones. Es que yo creo que la Biblia dice aquello, yo creo que, y yo tengo una suposición, yo tengo una opinión, y muchas veces la opinión de alguien con respecto a lo que la Biblia no dice de algo es lo que lo hace débil en la fe. Hay gente que cree que Cristo viene en los próximos 2 años. Hay gente que cree que todavía a Cristo le falta mucho por venir. Y esas dos opiniones pueden hacer a alguien débil en la fe.
Pero ninguna de esas dos opiniones están basadas en lo que la Escritura dice. O sea, muchas veces somos débiles en la fe porque contendemos por opiniones que ni la Biblia se refiere a esos temas. La Biblia no dice cuándo Cristo va a venir. La Biblia tampoco dice cómo Cristo va a venir. Aunque da algunas advertencias o algunas señales, no dice específicamente cómo es que va a venir. Pero entonces hacemos de la opinión o una doctrina o un fundamento en lo que la Biblia no dice. Quiere que le dé un ejemplo. La Biblia nunca dice que Jesús sonrió o que Jesús se echó una carcajada. Eso no quiere decir que Jesús era amargado. Pero el hecho que la Biblia no refiese a algo no quiere decir que Jesús no era alguien que vivía gozoso, porque la Biblia dice está siempre gozoso en el Espíritu Santo. O sea, si Jesús estaba lleno del Espíritu, quiere decir que él estaba gozoso. Otra opinión, si Jesús siempre a los niños se le querían acercar a él, ningún niño se le quiere acercar a alguien que es amargado. Por lo tanto, si los niños se le querían acercar a Jesús era porque Jesús era agradable. Pero entonces hacemos de una opinión en lo que la Biblia no dice algo fundamental y nos volvemos débiles en la fe. Contendemos por esas cosas cuando no tenemos que contender por cosas que no están basadas en la Escritura. Y por algo Dios dejó quizás esas áreas grises para que no nos enfatizáramos en eso, sino nos enfatizáramos en las cosas fundamentales que necesitamos tú y yo. Ahora, debemos distinguir a lo que es una persona débil y lo que es una persona rebelde. Una persona débil no es una persona rebelde. Y hay varias razones por las cuales un cristiano puede debilitarse. Número uno, un cristiano puede debilitarse o ser considerado un débil en la fe porque es un bebé en Cristo. O sea, porque es un niño en Cristo, apenas acaba de nacer. Se puede entender que alguien es débil en la fe porque apenas acaba de recibir a Jesús. No sabe cómo orar, no sabe cómo leer la palabra, no sabe ciertas cosas que tú y yo sabemos que podemos tener algún tipo de fundamento y podemos catalogar a esa persona débil en la fe. Número dos, podemos catalogar a una persona débil en la fe porque es una persona que no se ha nutrido por la enseñanza de la Escritura. O sea, está falto de buena enseñanza. Una de las cosas que yo he estado meditando por algunos meses es que cuánto hace falta el ministerio del maestro en la iglesia. Personas que nos enseñen la Escritura letra por letra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Lo que pasa es que todo el mundo ahora quiere ser apóstol como si eso fuera lo más grandioso que es ser. Y no demerito los que son apóstoles, pero hace falta pastores en la iglesia. Hace falta maestros, evangelistas que realmente eduquen, enseñen la palabra de Dios. Lo que la gente quiere escuchar es pura revelación y no quiere escuchar la verdadera enseñanza, la verdadera lo que nos va a nutrir como cristianos, lo que nos va a hacer crecer a la imagen de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Una persona puede ser débil en la fe. Número 4, es porque está falta de algún tipo de exhortación, está falta de ejercer lo que la Biblia dice. Y podemos llegar a la conclusión solamente aquí de que una persona es débil en la fe porque es una persona que todavía no conoce las Escrituras. Una iglesia es débil cuando no conoce la palabra de Dios. Hay gente súper emocionales, pero no son espirituales. Y espirituales no son porque tienen dos alitas, sino porque no conocen la palabra de Dios. Conocen lo que dijo este pastor, conocen la revelación que dijo este fulano, conocen todo lo que la gente está diciendo, pero no va a la Escritura, no conoces el fundamento de la palabra de Dios. Por eso eres llevado por todo viento de doctrina, lo que cualquier cosa nueva que salga te llama la atención porque no está fundamentada sobre la palabra de Dios. Puede ser catalogado un débil en la fe. Alguien que con cualquier pastilla se va al mejor postor. Con cualquier bombombum que te ofrecen. Con cualquier falsa enseñanza que parece de Dios, pero no es de Dios, te vas y corres de una vez. Eres una persona débil en la fe. Porque una persona que está fundamentada en la Escritura, dice la Biblia, que puede discernir entre el bien y el mal. Puede sacar lo malo y extraer lo bueno, algún tipo de enseñanza. O sea, alguien que no tiene discernimiento es una persona que es débil en la fe. Que no sabe discernir entre el bien y el mal. Es como un niño.
que el niño, el ladrón, puede llegar a la casa y le ofrece una pastilla y el niño se va con el ladrón porque él no sabe distinguir que es una persona mala. Ahora, Pablo tenía un conflicto, o mejor dicho, en Corinto había un conflicto porque las personas no querían, imagínense, llegaron al punto de tener conflicto por la comida. Y de aquí podemos sacar una enseñanza para nosotros. Recuérdese que Corintio era un pueblo pagano. Era un pueblo que tenía muchos dioses. Y era la costumbre que en Corintio se ofrecía sacrificio, se ofrecía alimento a los dioses. Entonces, antes de la primicia, como lo daba Abraham, bueno, ellos se la daban a los dioses. La primicia del cordero, la primicia de la comida se la daban a los dioses. Y en Corintio había un conflicto porque la gente que era pagana se había convertido y ahora no quería comer carne. Entonces había un conflicto con los que comían legumbres y un conflicto con los que comían carne. Y Pablo tuvo que venir como el apóstol sabio a traer el balance en la iglesia. El hecho que tú comas carne no te hace más santo que yo. Y el hecho que yo coma legumbres tampoco te hace más santo que tú. Y como lo vamos a leer aquí adelante, es que me gusta la revelación de Pablo y la enseñanza. No hay nada mejor que disfrutar nuestra libertad en Cristo. Si tú comes carne, cómela para el Señor. Y si comes legumbre, cómela para el Señor. Pero no juzgue al que no hace como tú, ni tampoco juzgue al que no come como tú. Eso es lo que Pablo vino y se puso el balance. Y quizás ellos se negaban a comer la comida porque no era comida como ellos regularmente la habían comido. Debido a que algunos cristianos no miraban de mal manera el comer carne, juzgaban a los que comían. Y eso lo convertía a ellos en débiles en la fe. Ahora, hay algo interesante que Pablo dice que, mire lo que voy a leerlo específicamente. Dice Pablo, dice, el que no come o el que come, no menosprecie al que come. Pero dice, el que no come, no juzgue al que come. O sea, habían dos cosas que estaban sucediendo. El que comía menospreciaba al que no comía. Y el que no comía juzgaba al que comía. Y eso lo convertía a ellos en débiles. ¿Por qué la fe no funciona? Porque hay mucho menosprecio y mucha falta de compasión en nosotros. Nosotros queremos que todo el mundo haga lo que nosotros estamos haciendo y no todo el mundo lo va a comprender de la misma forma. Por eso, aunque yo no estoy de acuerdo con algún tipo de prácticas en la iglesia cristiana, yo no juzgo a la persona, ni tampoco juzgo a la iglesia. Porque del lado de acá, aunque no hacemos esas cosas que son legalistas, hay también cosas que hay que cambiar. Nosotros no podemos decir que los que se ponen un manto en la cabeza y que se sientan las mujeres acá y los hombres acá son una secta. Porque aunque aquí se sientan los hombres donde les dé la gana y las mujeres también donde les dé la gana, hay prácticas dentro de nosotros que también a ellos no les gusta. Entonces hay una división dentro del cuerpo de Cristo porque nos estamos menospreciando y juzgando unos a otros y eso nos convierte en débiles en la fe. Una persona que es madura no es una persona que dice que soy espiritual. Una persona que es madura es alguien que pone la prioridad de otro por encima de su propia prioridad. O sea, en otras palabras, si a ti te ofende, en el contexto que está hablando Pablo, si a ti te ofende que yo coma carne porque tú no comes carne, entonces delante de ti no voy a comer carne, aunque me gusta la carne. Y si a ti te ofende que solamente yo como legumbre y como verdura y como fruta porque yo soy vegetariano, no lo voy a hacer delante de ti, aunque en mi ámbito personal lo voy a hacer porque a mí me gusta. O sea, es poner la prioridad del otro por encima de nuestras prioridades. Pero muchas veces no lo hacemos de esa manera. Me voy a meter en un terreno muy, muy tempestuoso, pero yo voy a tratar de caminar rápido para no hundirme en la arena movediza. ¿Cómo lo digo para que la gente no entienda otra cosa? La Biblia no dice, porque yo no puedo decir lo que la Biblia no dice.
La Biblia no dice que es malo beber vino. Lo que la Biblia dice es que es malo emborracharse o embriagarse. No voy a decir más nada. Porque yo no puedo decir lo que la Biblia no ha dicho. Yo tengo que sujetarme a lo que la Biblia ha dicho. Ahora, si la Biblia hubiera dicho que el tomar vino es pecado, yo dijera con la boca bien abierta. Pero mi hermano, si a usted no le gusta, gloria a Dios. Pero no juzgue a los que le gustan. ¿Por qué? Porque eso es algo en la cual no debe haber contienda. Si usted cree que todos los días hay que ayunar y que todos los días hay que orar 4 horas, gloria a Dios. No me juzga el hermanito que todavía no entiende que hay que orar todos los días y está batallando con orar 15 minutos y a veces se duerme. Porque queremos poner reglas cuando la Biblia no pone reglas. Y eso nos convierte en débiles en la fe. Entonces el que lo hace menosprecia al que no lo hace. Porque tú no oras como yo. Tú no predicas como yo. Tú no sanas como yo. Mira la unción que Dios me ha dado. Cuando nada de eso es tuyo. Y creemos que podemos llegar a cierta grandeza cuando somos débiles en la fe. Porque nos estamos peleando por cosas que la Biblia no dice que peleen. Eso es lo que Pablo trajo el balance. Por eso que Pablo dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo, punto. Y hay gente que cree que aquellos que se rehúsan a comer carne es por algo espiritual. Es que yo no voy a las fiestas mundanas porque yo soy espiritual. ¿Y quién dijo que ir a la fiesta tú vas a perder tu espiritualidad? Porque Jesús comía y bebía con pecadores. Y nunca Jesús perdió su espiritualidad. No lo juzgaron los fariseos porque dice, tú comes y bebes con pecadores. Mas nosotros somos gente que guardamos el sábado. Pero tratando de cumplir la ley de Dios, la invalidaban por completo juzgando a su hermano. Por eso yo no tengo problema con nadie. La cosa es que no me vengas a imponer algo a mí que yo no lo veo. Como el hermano que guarda su sábado. Si usted guarda el sábado, guárdelo para el Señor. Conságrese usted, hágalo usted, santifíquese usted. Pero no le imponga a nadie que guarde el sábado cuando la Biblia dice que nuestro sábado es Jesús. Porque queremos imponer reglas en la iglesia que la Biblia nunca establece. Y eso nos convierte en débiles en la fe. Ellos decían, no, el comer carne nos quita la espiritualidad. Y nosotros que no comemos carne y comemos legumbres, somos más espirituales que ustedes. Y lo que Pablo encontró es que había un asunto de que ellos pensaban que por hacer o no hacer algo, eso dependía de su espiritualidad. Y eso no depende de nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad nosotros la tenemos por nuestra búsqueda con Jesús y con Dios. El hermano débil es el hermano más estricto. No es que de ellos fueron más débiles en su vida cristiana, no. Es que el hermano débil, el hermano, vamos a llamarle conservador, es el más legalista. Es el más ultra conservador, pero su falta de amor hacia los demás hace que se convierta en un hermano débil. Porque mayor que todas las cosas es el amor. Y aunque yo pueda ver la Biblia de alguna manera diferente a la tuya, aunque es la misma escritura, nosotros la cambiamos a nuestro parecer, eso no me da crédito a mí ni autoridad a yo a ti a juzgarte. Recuerde, no estamos juzgando pecado, estamos juzgando actitudes y opiniones de hermanos que interpretan mal la escritura. Si alguien en la autoridad comete un pecado, yo tengo la Biblia para poder decir lo que está mal. No juzgamos a la persona, juzgamos al pecado. Estamos hablando de debilidades entre los hermanos.
que se creen más santos porque hacen algunas cosas cuando realmente son legalistas. Yo aprendí esto de nuestro Padre Espiritual. Para conmigo mismo yo soy legalista. Para con los demás yo soy compasivo y amoroso y gracia. Si usted lo puede aplicar en su vida, le va a poder ser de beneficioso. O sea, yo no le digo a los demás lo que yo hago para yo ver lo que yo quiero ver en los demás. Yo le extiendo la gracia, le extiendo la palabra, porque yo no soy quien para juzgar la condición de nadie. Porque entonces eso me convertiría en alguien débil en la fe. El legalista tiene la forma de hacer y pensar que son más fuertes que aquellos que no mantienen las reglas de la manera que lo hacen porque son débiles. Sin duda, el que es débil no se ve a sí mismo como débil. Piensa que lo que hace es más importante que lo que Cristo nos mandó a hacer, que es amarnos los unos a los otros. Número 2, dice Pablo: el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El juzgar a nuestros hermanos es la forma en la cual nosotros nos podemos convertir siempre en personas débiles. El estar siempre viendo lo que otro hermano está haciendo. Y parece que los corintios estaban más interesados en siempre ver la actitud de otro que su propia actitud. Yo no sé cómo hay gente que tiene tanto tiempo para ver lo que todo el mundo hace y no ver lo que ellos están perdiendo de hacer. Dice la Biblia: el que come no menosprecia al que no come. Será fácil para un cristiano que se siente libre de comer menospreciar a otros porque no hacen lo que ellos hacen. Dice Pablo: ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Pablo nos recuerda que no es de nosotros juzgar o tener algún tipo de juicio contra alguien. Hay mucha división hiriente entre los cristianos sobre cosas tontas y sin sentido. Y Pablo nos está diciendo que esos cristianos deben borrar esas diferencias. Y le dice que levanten por encima de ellos como hermanos y hermanas en Cristo. Número 3, el juzgar a nuestros hermanos es algo impropio porque estamos batallando con asuntos de conciencia. O sea, hay gente que hace cosas porque su conciencia no lo reprende. Mira lo que dice Pablo: dice, uno hace diferencia entre el día y el día. Vamos leyendo Romanos 14. Dice, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come porque da gracias a Dios. Uno hace diferencia entre el día y otro hace diferencia que todos los días son iguales. Pero Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo está diciendo que si en tu mente tú estás convencido que lo que tú estás haciendo es para el Señor, hazlo para el Señor. Si para mí es bueno levantarme temprano para orar, hacerlo para el Señor, yo lo hago para el Señor. No juzgo a nadie ni obligo a nadie a hacerlo como yo lo hago. Si para otro levantarse más tarde y orar a las 2 o a las 3 o cuando tú dispongas del tiempo, hazlo para el Señor. Pero lo que pasa es que cuando hacemos algo, lo queremos como el pavo real, queremos presumirlo delante de la gente. Es que yo me paro todos los días a las 5 de la mañana y como yo lo digo, estoy diciendo que yo soy mejor que tú. Cuando no hay diferencia. Y podemos hablar, un día les puedo predicar lo que papá predicó en Medellín, de los beneficios de orar en la mañana. Pero eso no es algo que nosotros podemos traer como algo que tú tienes que hacer obligatoriamente. Porque ¿qué pasa con la gente que tiene turnos rotativos? Que están en pecado, pues.
Porque yo no puedo orar en la madrugada como tú lo haces. Y Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que hace. Y de lo que tú haces, hazlo para el Señor. En otras palabras, y en panameño, hazlo para el Señor, cierra la boca y dale gloria a Dios. No le esté diciendo a nadie lo que tú haces, lo que tú no haces. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, tú estás convencido de que es para el Señor. Hermano, si tú te sobra dinero y le quieres bendecir a alguien, hazlo para el Señor. Y no le digas a nadie lo que tú estás haciendo. Número 4. Miren lo que Pablo dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. O sea, no cambia algo que tú hagas. Si lo que haces es para el Señor y punto. Dice Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. Debemos de entender este principio, que toda nuestra vida está gobernada por Jesús. Desde principio a fin nuestra vida está dedicada a Dios. Por lo tanto, sea que lo hagamos o sea que no lo hagamos o lo hagamos, para el Señor lo hacemos, porque Jesús es nuestro Señor. Para ser Señor así de los muertos como de los vivos. No podemos comenzar a juzgarnos porque, hermanos, se murió alguien. Para el Señor se murió. Y tú estás vivo y coleando. Para el Señor está vivo y coleando. No juzgue que el hermano se murió porque le pasó esto y no me hizo caso y no vino a la iglesia. No comiences a juzgar. Si algo Dios permitió, para el Señor Dios lo permitió. Y punto. No trates de convertir al que nunca se convirtió. Todo el mundo se muere. Sí, porque está en la gloria del Señor. ¿Quién te dijo eso? Eso se llama autoengañarnos a nosotros mismos. Yo tenía en la casa de mi mamá una célula y habían 2 mellos. Uno era tremendito y otro era tranquilito. Hablando de tremendito, que tiraba balas. Y en una de esas tremenduras, el quietecito venía en el bus y lo confundieron con el otro. Y lo mataron. La mamá viene el jueves y me pregunta, mi hijo está en el cielo. Yo le digo, bueno, nosotros le predicamos la palabra. Yo no puedo esforzar a nadie que crea como yo creo. Yo solamente expongo la palabra y la persona la recibe o la rechaza. A la semana siguiente la señora tuvo un sueño en donde el hijo dice que le decía, mamá, estoy en oscuridad, no veo nada y hace frío. Ella quería que yo le dijera que oscuridad es luz y que estaba en el paraíso, cuando no es así. O sea, yo no puedo engañar a la gente. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Dios tiene todo bajo el control. No podemos juzgar al hermano. Por eso nunca pusimos en la iglesia una regla de quién tenía que traer mascarilla y quién no. Si usted tiene fe y se pone su mascarilla, tenga su fe y ponga su mascarilla. Y si usted tiene fe y no se quiere poner la mascarilla, pues tenga la fe y no me juzgue que se la pone. Ni tampoco el hermano que se vacunó o el otro que no se vacunó. No podemos entrar en eso porque nos convertimos en gente débil en la fe, juzgando por cosas que el Señor no nos mandó a juzgar. Por eso la Biblia dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que cree. Si tú crees que el Señor te va a guardar y no te tienes que vacunar, créelo, síguelo declarando. Si tú crees que el Señor te va a cubrir y te puede vacunar, vacúnate y sigue creyéndole al Señor, no hay problema. Pero no podemos dividirnos nosotros mismos y hacer que la gente haga cosas que nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. Porque Dios no nos mandó a juzgar en actitudes, Dios nos mandó a juzgar en otras cosas.
que son las que tenemos que estar enfocados y centrados. Le comentaba yo a la hermana Mili que venía conmigo que hay un padre allá en Villalucre, en la iglesia católica, que se para todos los domingos en la puerta y le pide certificado de vacunación a todos. Y si el hermano católico viene y son de esos que son antivacunas, el padre dice: vaya para su casa, usted no puede entrar aquí. Porque aquí entran los cristianos, pero los que están vacunados. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en esos debates. Porque la gente tiene libertad. Número 5. El juzgar a nuestros hermanos es impropio, porque todos enfrentaremos un juicio delante de Jesús. O sea, déjale todo eso que Jesús lo haga en su juicio. Usted sabe que aunque usted es salvo y usted está en el cielo, Jesús va a juzgar todo lo que usted hace aquí en la tierra. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, de sí. Probablemente el que juzga o menosprecia tiene la intención de tener la aplicación individual estricta o de libertad. Y en cualquier caso la actitud está mal, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El cristiano estricto le resulta fácil juzgar a su hermano al calificarlo como el que come carne o que es poco espiritual. El cristiano libre le resulta fácil menospreciar a su hermano teniendo como un legalismo en su vida para juzgar a todo el mundo. La respuesta de Pablo es esencial: no te preocupes de tu hermano. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo una palabra a Pedro y un discípulo o alguien del discípulo le dijo: ¿y de este qué? Y Jesús dijo: y si yo quiero que él viva y no muera, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu vida nejerería de viendo lo que otro quiere hacer o lo que yo quiero hacer con otro, cuando tienes que fijarte en lo que tú tienes que hacer? Por eso hay gente que cree que Juan está vivo, porque Jesús dijo: y si yo quiero que él viva y no muera, ¿qué contigo? O sea, no estés viviendo la vida de otro, vive tu vida. Y si el Señor te permite hacer lo que estás haciendo, que te lo permita y hazlo para el Señor. Pero muchas veces queremos que la gente no haga cosas que nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. Y queremos corregir a todo el mundo, señalar a todo el mundo, y nunca señalamos a nosotros mismos. Yo quiero ver a la gente que exige que todo el mundo ore en la madrugada, para ver si ellos están orando en la madrugada. Yo quisiera poder trasladarme en el espíritu y verlo en la madrugada para ver si están orando como ustedes lo exigen. Pero no tengo la capacidad porque no soy omnipresente. Y tampoco es mi business, es mi asunto. ¿Por qué? Porque el tribunal de Cristo estará ahí. Hermano, todo lo que tú hagas aquí en la tierra, después que tú has aceptado a Jesús, Jesús lo va a juzgar. Y al final de cuentas todos nos daremos cuenta que si lo que estabas haciendo era hoja o hojarasca o eran piedras preciosas, porque va a ser juzgado por fuego. Puede que hayas tenido un ministerio muy grande, pero para Jesús es una hoja, una hojarasca que se quema rápido. Puede que no hayamos tenido una iglesia como el estándar de lo que es la iglesia en Latinoamérica, pero cuando la pongan por fuego, lo que va a salir es un oro refinado. Por eso no estemos comparando iglesia con iglesia, ni ministerio con ministerio, ni pastor con pastor. ¿Por qué? Porque todos vamos a compadecer delante de Cristo. Y todas nuestras obras van a sujetarse al fuego del Señor. Número 6. Oye esto: no utilices tu libertad para hacer caer a otro hermano.
Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid no poner piedra de tropiezo o ocasión de caer al hermano. Significa que el juzgar a otros de acuerdo al estándar de la cual nosotros no queremos ser aplicados a nosotros mismos, eso nos quita la necesidad y la responsabilidad de la exhortación. Mire lo que decía Romanos 15:14. Léalo conmigo, por favor. Romanos capítulo 15, verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de toda conciencia, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. O sea, Pablo estaba confiando en la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, que nosotros podemos amonestarnos sin estar divididos. ¿Qué daría yo por ver la iglesia en que la gente no me traiga los problemas a mí, sino que tú los puedas resolver directamente con la persona que tienes algún tipo de diferencia? El verdadero cristiano no es que le cuenta todos los chismes al pastor. El verdadero cristiano es aquel que sabe que tú tienes algo contra él y va directamente donde ti, hermano, ¿qué yo te he hecho? Perdóname. Pero como tú tienes que traer la cosa ante un testigo, es que tú no tienes la capacidad de poder razonar y pedir perdón o estar de acuerdo unos con otros. Y Pablo liga esto a la llenura del Espíritu Santo, al tener el conocimiento de tal manera que podáis amonestarnos los unos a los otros. Dice 2 de Timoteo 4:2, algo que Pablo le escribe a Timoteo. Dice que predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si hay lo que está en la Biblia, no podemos ocultar lo que la Biblia dice. Tenemos que predicar lo que la palabra dice, aunque no nos aplaudan, aunque nos quiten los amigos, aunque nadie quiera estar con nosotros predicamos la palabra del Señor. Nosotros no predicamos para gustar a la gente, predicamos para agradar al Señor. Y muchas veces agradando al Señor no vamos a agradar a los hombres. Cuando exhortamos o reprendemos, lo hacemos sobre principios claros, no sobre opiniones dudosas. Yo no te puedo reprender a ti porque tú crees que el Señor viene de una manera que tú lo has interpretado de esa manera. Pero yo sí te puedo reprender a ti de las formas en principios claros que la palabra de Dios establece. Podemos ofrecer consejos a otros sobre opiniones dudosas, pero jamás deberíamos juzgarlo. Dice Pablo, sino más bien decid, no poner piedra o no poner tropiezo o ocasiona caer al hermano. Podríamos caer o causar que nuestros hermanos caigan de dos maneras. Oiga esto. Podríamos desanimarlos o abatirlos con nuestro legalismo en su contra, o podríamos hacerlo atraer a pecar por medio del uso sin sabiduría de nuestra libertad. Voy a repetir eso. Podremos hacer caer en dos formas al hermano. Podremos hacer caerlo desanimándolo o abatiéndolo con nuestro legalismo en su contra, o podremos hacer atraerlos a pecar por medio del uso sin sabiduría de nuestra libertad. Yo no sé si decirlo o no decirlo. Porque nosotros no somos de la iglesia que hace las cosas regularmente como todo el mundo las hace. Usted sabe que en carnavales todo el mundo se va de campamento. Como que le huye al diablo. Vámonos, vámonos porque Satanás está suelto estos 4 días. Y necesariamente no es así. Tampoco veo en la Biblia que para el tiempo de paganismo hay que retirarse. Ahora, si hay una iglesia que lo quiera hacer, hágalo con toda libertad. Pero no juzga a la iglesia que no hace campamento o que no se va 4 días a encerrarse con el Espíritu Santo, porque usted lo hace de esa manera. Puede ser que tengamos los días libres o puede ser que tengamos cultos regularmente como todo el mundo lo hace.
Pero es que esta iglesia no es espiritual porque esta iglesia está en medio de los carnavales. Sí, en medio de los carnavales nos metimos con el Evangelio Cambia y evangelizamos a gente que estaba en los culecos y nos dejaron entrar en los culecos y la gente se convirtió mojándose con agua. Diferente. Incomoda. Y hasta vemos algunos cristianos dentro de los culecos. Eso sería más incómodo. Por eso no nos jugamos los unos a los otros. En Venezuela llegó el evangelismo tan brutal con el Evangelio Cambia en Manatá, Valencia, que los jóvenes se metían a discotecas. Cuando yo digo, con mis jóvenes acá en Panamá todavía no estamos dispuestos a hacer eso, ni lo vamos a hacer. Pero los jóvenes entraban y la gente se convertía dentro de las discotecas. Eso es una gracia particular que nosotros no teníamos, ni creo que la tenemos todavía. Pero hay jóvenes que lo hacían. Hay algo tan chistoso que un hermano, un joven estaba predicando el evangelio y la mujer estaba llora. Y el hermano le dice, pero ¿por qué está llorando? Porque mi perro se murió. Y el joven dice, en el nombre de Jesús, perro, levántate. Y el perro se levantó. Y la mujer dijo, wow, tremendo. Bueno, eso lo hizo Dios. Ahora reciba a Jesús. Y la mujer levantó su mano y recibió a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque uno busca la ocasión para predicar a Jesús. Y no es que el joven tenga una unción para levantar perros muertos, sino que el joven vio la ocasión para él poder presentar a Cristo a una persona. Pero hay gente que no entiende eso. Y hay iglesias que no permiten a los jóvenes desempeñarse ni poder ayudar en la iglesia porque los jóvenes son pecadores. Ellos están en la etapa de debilidad, como si los que están acá arriba nunca fueron jóvenes. Yo oigo las travesuras que hizo mi mamá y yo digo, yo soy un ángel de 3 alas delante tuyo. Usted sabe lo que es robarle el carro a mi abuela y traérselo en pérdida total. Yo creo que en mi vida he rayado un carro, una puerta. Entonces esa generación quiere jugar a los jóvenes porque los jóvenes son pecadores y todo. Pero si tú fuiste también joven, hiciste travesura. Y por último, y termino. No hagamos tropezar a otros solamente por opiniones. El destruir a un hermano va a causar consecuencias graves y vamos a ser juzgados por desviar a un hermano de la voluntad del Señor. Por eso dice, ascuas de fuego están sobre la cabeza y la sangre de aquel hermanito va a caer sobre la sangre de aquel que lo desvió, porque lo menospreció, lo juzgó por hacer eso. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, dice Pablo, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, Pablo creía que todo era bueno. La cosa es con qué propósito tú le dejas las cosas. El agua es poderosa. Del agua sacan todas las cosas malas que hoy tú y yo tomamos. Dios no creó el agua para hacer eso. Dios creó el agua para todo. Por eso Pablo dice, todo es bueno. Y Pablo creía en sí mismo que nada era malo. Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió, dice Pablo. Pablo sabía que no había nada malo en sí en la comida. Pablo sabía que la carne y la legumbre no hacía diferencia en nuestra espiritualidad. O sea, el hecho de que tú hagas algo que yo no hago no quiere decir que tú eres más espiritual que yo. Voy a atreverme a decir otra cosa. El hecho de que yo sea pastor y tenga un oficio diferente al tuyo no me hace tampoco más espiritual que tú.
Porque en la manera de conclusión, yo no fui el que me llamé. Dice la Biblia que Él reparte los dones como a Él le plazca. O sea, si Él decidió llamarte a ti y no llamarme a mí, es obra del Señor y para Él lo hacemos. Pero no había nada que podría juzgarse la destrucción de un hermano por solamente el hecho de la comida. El asunto ahora no es mi libertad personal, es andar conforme al amor hacia un hermano por aquel que Jesús murió, amó y rescató del infierno. La idea principal no es que el hermano haga y que vea lo que tú sabes. La idea principal es que ese hermano sienta el mismo amor que él sintió cuando Jesús lo salvó en ti y en mí. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien de ese hermano, entonces yo no puedo rendir mi pedazo de carne. Yo no sé para quién será esto, pero yo sé que alguno de aquí, su familia que no es cristiana, le ha dicho: tú pasas más tiempo en la iglesia que más tiempo con nosotros. Tú tienes que ser sabio. Porque tú no puedes perder a tu familia por estar todos los días en la iglesia. Eso no quiere decir que estoy validando lo que la Biblia dice, que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no estoy diciendo que no vengas y que te pierdas por 3 meses. Lo que estoy diciendo es que para algo Dios te dio una familia, entonces te hubiera quedado eunuco. Si no, vas a tener a tu esposa y vas a tener a tu suegro tirado y a tu familia toda empobrecida y nunca le vas a predicar, entonces ¿para qué tienes familia? Tenemos que andar conforme al amor. Y muchas veces dejar nuestra religiosidad a un lado. Y hermanos, somos humanos. La gente se duele, se pone triste. Y hay veces que solamente tu papá y tu mamá se van a poner contentos con que tú no les lleves un regalo, con que tú estés ahí con ellos, viendo las noticias que no quieres ver, oyendo los cuentos que no quieres oír. Pero él sabe que su hijo y su hija está ahí con ellos. ¿Por qué? Porque entendemos que no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Usa tu libertad para edificar a los demás y no para destruirlos. Así que sigamos lo que construye a la paz y a la mutua edificación, dice Pablo. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo lo decía con respecto a que si algo tú haces que a tu hermano lo ofende, no lo hagas. Llamarle por un sobrenombre. Hay gente que inconscientemente siempre recuerda tu pasado y la gente se ofende por eso. Y si tú sabes y entiendes que a tu hermano no le gusta, no lo hagas. Listo, no hay problema. ¿Por qué? Porque por un sobrenombre, por una cosita que tú le recuerdes, el hermano se ofende y no viene más. Y una alma se pierde. Y se pierde el destino de todo lo que Dios quería hacer con esa persona. No destruyas la obra de Dios por causa de algo que tú hagas que tu hermano no hace. ¿Por qué? Porque todas las cosas a la verdad son limpias. Y nada que tu hermano lo haga tropezar o ofender o debilitarse. Hay gente que se ofende por cosas que uno ni tan siquiera piensa que es una ofensa. En una ocasión alguien
que estaba predicando reveló algo. Y la hermana creyó que la otra hermana que sabía lo que estaba pasando se lo había dicho al pastor. Y la hermana se ofendió y se fue de la iglesia porque creyó que la hermana que sabía le había contado al pastor, no sabiendo que el pastor estaba poniendo un ejemplo, una situación que encajaba directamente con lo que ella estaba pasando. Y así puede pasar con infinidad de cosas. Un día el pastor puede venir desprevenido y no te vio, no te saludó. Estaba pensando, tu pensamiento estaba en China y tú pensaste que el pastor estaba molesto contigo y no es así. Y como pensaste que el pastor estaba enojado contigo, te fuiste a la iglesia porque el pastor no me saludó, cuando el pastor ni estaba ni enterado y no te vio. Por eso dice Pablo, y termino: tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Oiga esto, y Pablo termina, por eso me gusta cómo Pablo termina siempre sus cartas, o en este capítulo específicamente. Dice, porque no lo hace con fe. Y termina Pablo, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo dice, si tú tienes libertad de compartir ciertas cosas, hazlo para el Señor. Decía Dante Gebel que a él no se le ocurre bailar con su esposa en su casa con un cántico de esos pentecostales. ¿Se imagina agarrar a su esposa y decir, Dios está aquí en la guerra, porque Dios viene contra el diablo? Y no encaja. Si tú tienes libertad de hacer ciertas cosas que el Señor a ti no te redarguye, no juzgues al hermano que no lo hace como tú. Pero si tú tienes fe y una fe fuerte, tenla para contigo y para con Dios. No delante de un hermano el cual puede tropezar. No todos los cristianos conocen esta felicidad, porque existen cosas que nos pueden retar a rendirnos, y existen cosas que según nosotros estamos bien delante del Señor y nos estamos autocondenando nosotros mismos. Quizás sea algo que no está muy claro en la palabra del Señor, pero es suficiente para que Dios no lo apruebe delante de tus ojos. Por eso Pablo concluye en que si no puedes hacer algo por fe, no lo hagas. No le demuestres a nadie que tú puedes hacerlo en el Señor. Si Dios te da la fe para hacer una empresa poderosa, hazla para el Señor, porque tienes la fe. Si no tienes la fe, ajustate a la fe que tienes y pídele más fe al Señor para poder crecer y hacerlo. No es porque yo tengo una empresa, tengo más fe que tú que trabajas. Ni porque el que depende del bono ahora mismo, que no tiene trabajo, y el que está trabajando tiene más fe y que no lo botaron de su trabajo. No podemos caer en estas cosas por las cuales cometemos pecado, porque es maravilloso estar haciendo completamente lo que estamos haciendo en la libertad que sentimos delante del Señor. Y si hacemos algo que nos molesta, o que nos hiere, o que nos hire, o que hace ofender a alguien, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es autocondenarnos y pecando delante del Señor. Si tenemos confianza de lo que estamos haciendo es para el Señor, hazlo para el Señor y punto. Si sabes que no lo puedes hacer, no lo hagas. Ni tampoco trates de copiar lo que tú estás haciendo, porque Dios no te ha dado la fe para que tú lo hagas. Yo quisiera agarrar el saco y hacerlo como Benny Hinn y que todo el mundo se caiga. Pero yo no soy Benny Hinn. Yo vivo feliz con lo que Dios me ha dado y estoy contento con lo que estoy haciendo.
Porque entiendo qué es lo que Dios me ha dado y para qué el Señor me ha llamado. Pero la gente que no entiende para qué fueron llamados siempre anda copiando lo que todo el mundo está haciendo. Y necesariamente lo que todo el mundo está haciendo no es lo que tú tienes que hacer. Y caemos en juzgar a la gente porque tú no tumbas a la gente como yo, porque tú no predicas como predica tal pastor, o porque tú no tienes la unción como otro tiene la unción. Pero es que yo no soy el Espíritu Santo. Yo no le pedí al Espíritu Santo que me diera la unción, ni que me llamara, ni que me pusiera aquí. Fue a que le dio la gana. Por eso alguien aquí se puede parar el domingo y predicar tan sencillo, pero tan poderoso a la vez. Hasta un niño se puede parar aquí un domingo. Y si el Señor lo usa, lo hizo para el Señor. Pero no juzguemos a las otras personas, porque entonces nos vamos a convertir en débiles en la fe. Puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro.